ahí está grande. Listo, nuevo tema. Esas diapositivas ya se las había enviado, entonces, dime, ¿qué tienen ahí? Es de tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿No? Tun, 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 de lo que se conoce como las famosas TIC, ¿sí? Que las TIC, bla, bla, bla. Bueno, todos ustedes, bueno, todos nosotros, hemos escuchado que las TIC, que las TIC, que las TIC, incluso el ministerio de las TIC, pero pues realmente muy pocas personas saben qué son las TIC, cómo funcionan las TIC y pues realmente para qué sirve toda esta vaina de TICs, ¿sí? Digamos, no sé, ¿ustedes cómo definirían las TIC? ¿Mm? O sea, si yo digo defina TIC, ¿cómo lo haría? O sea, no qué significa TIC, ¿no? Sino defina, ¿cómo, para ustedes qué son las TIC? Pues para mí, profe, son como elementos tecnológicos para desarrollar, no para desarrollar, son elementos tecnológicos para complementar la educación, que se hace algo así, más o menos, Elementos más o menos. tecnológicos para complementar la educación. Ah, no es un fin, Profe, como ¿sí? plataformas, ¿Cómo qué? las plataformas como el WhatsApp, Eh, Facebook, un Instagram. ejemplo de elementos relacionados con las TIC, sí. Saber manejar las herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas de manejo tienen que ver, ok. Son medios de comunicación que sirven para comunicarse entre personas a través de los medios tecnológicos. Mm, tiene que ver también. Entonces, fíjense que, pues, a pesar de que tienen más o menos claro algunos ejemplos que requieren las TIC, pero pues, realmente falta un poquito. Entonces, acá en el Thematics vamos a hablar de eso. Yo creo que hoy llegamos hasta terminales, ¿sí? Definición de redes terminales. En servicios es donde nos vamos a demorar un poquito más. Y acá, prácticamente, entonces, esto fue un curso que yo orienté para la DIAN de 40 horas, que intentaré resumir en 3 clases, incluida esta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Bueno, en cuanto a una ligera definición, cuando hablamos de TICs, no necesariamente hablamos de un elemento, ¿sí? Hablamos de varios elementos que, digamos que se interrelacionan de alguna manera para poder, llamémoslo así, utilizar la información de una manera correcta, ¿bien? O más que correcta, de una manera mucho más óptima, mucho más eficaz. Que lo que buscamos muchas veces es poder almacenar esa información, poder enviar esa información de un punto A un punto B, o sea, poder transmitir esa información. Muchas veces necesitamos administrar o gestionar esa información. Incluso podemos llegar a requerir información, o sea, es decir, tenemos que buscarla y poder ubicar dicha información, ¿no? Para poder sacarle, digamos que provecho a este tema, vamos a hablar de 3 elementos que se van a requerir, lo que son las redes, que son los terminales y lo que son los servicios. ¿Bien? Entonces, empecemos con las redes. Bueno, las redes como tal es el medio por el cual va a viajar la información. Como les dije un momento, la información tiene que salir de un punto a un punto B. Y para que pase de un punto A a un punto B, debe viajar a través de un medio. Ese medio, en cuanto a TICs, lo vamos a conocer como las redes. ¿Bien? Entre las redes que han existido en contacto, vamos a empezar con, digámoslo así, la más antigua a nivel de hogar, que fue la telefonía fija. ¿Mm? La telefonía fija fue las primeras redes que aparecieron como tal en hogares. Y, no sé, ¿alguno de ustedes se conectó a Internet hace, no sé, de pronto 20 años, un poquito más? ¿O todos hace menos tiempo? Yo, profe, ¿Sí? ¿Vale? Listo. Entonces,
¿Cómo era la conexión a Internet hace un buen par de años que manejamos telefonía fija? El computador de escritorio, y que hablamos de portátiles, el computador de escritorio se conectaba físicamente a la línea telefónica. Es decir, salía un cable con un conector RJ11 conectado al computador y conectado a la línea telefónica. ¿Bien? Uno incluso en hogar muchas veces compraba una tarjeta con una cantidad de tiempo de conexión, 1 hora, 5 horas, 10 horas, ¿sí? Incluso acá, tengo una abierta, esa mi mouse. Por ejemplo, estas. Uno compraba una Mercado, ¿sí? 5 horas por 5.000 pesos. ¿Sí? O dirían, 5 horas por 5.000 pesos, ¿para ustedes sería caro o barato? Barato. En este momento económico. En esa época era costoso. Sí, en esa época era un juzgo de En esa plata. época costó. Ujú. O sea, estamos hablando de 20 años, más de 20 años, 5.000 pesos era Era como 60.000 pesos, más o menos. una plata considerable, ¿sí? Entonces, uno se conectaba acá, desde el computador marcaba a un número, ¿sí? Un número telefónico, se conectaba, sonaban unos piticos particulares, bueno, uno antes colocaba su usuario, una clave que estaba ahí en la tarjeta, ¿sabes? Y listo, tenía conexión a Internet. ¿No? ¿Qué pasaba con esta red? Esta red de base eran conexiones lentas, velocidades lentas. Estamos hablando de velocidades de 56K, una velocidad lenta. Y esta red también tenía una característica que o viajaba la voz o viajaban los datos. Es decir, no podían manejarse de manera simultánea. Eso quiere decir que o estaba echando chisme por teléfono o estaba navegando en Internet. No podía estar haciendo las dos cosas. Que si yo estaba conectado a Internet y alguien levantaba el teléfono en la sala, pues primero escuchaba ruido, o sea, no lo podía utilizar. Y segundo, había perdido la conexión a Internet. ¿Qué tocaba hacer? Si quería volverse a conectar a Internet, pegue el grito en el cielo para que cuelgue en el teléfono, vuelva y marque y tenga conexión a Internet. O si necesitaba usar el teléfono, cuelgue su Internet, por así decirlo, y haga la llamada. Entonces, la voz y los datos no viajaban de manera simultánea. Otra característica es que, tal como lo mencionamos con lo de la tarjeta, podíamos decir que era costosa, ¿sí? Costosa porque, pues, tocaba pagar por la tarjeta, que era caro. En esa época, a uno le cobraban la línea telefónica por consumo. Es decir, si usted echaba mucho chisme en el teléfono, más cara le llegaba la factura. No es como hoy en día que hable o no hable, le llega por lo mismo. Antes no, cobraban por minuto y era caro. Y como prácticamente uno está usando así la línea, eso podría incrementar esa factura. Entonces, de nuevo, al ser velocidades lentas, o sea, bajas, y paga todo eso, podemos decir que es costoso. O sea, telefonía fija, digamos que era lenta, o la voz o los datos viajaban, no podía ser de manera simultánea, o sea, el uno o el otro, y hablamos de que ya era más costoso el tema, ¿no? Incluso cuando uno se conectaba sonaban unos piticos particulares, como tal, pero eso ya es otro tema. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, señor. Muy Luego claro. viene lo que hoy en día aún seguimos utilizando, y es banda ancha. Banda ancha, digamos que viene con muchos más beneficios de lo que nos ofrecía la telefonía fija, ¿sí? Beneficios como cuáles. Entonces, se considera banda ancha todo lo que sea superior a 200K. Ujú. Cuando hablamos de telefonía fija, hablamos de velocidad de 56K. Es decir, que banda ancha ya podemos estar haciendo más o menos que 4 veces más de velocidad para conectarse a Internet. O sea, 4 veces más era una velocidad pues mucho más amplia como tal. ¿Mm? Pero pues hoy en día tenemos velocidades mucho más altas. ¿Ustedes saben qué velocidad manejan en sus casas, sus lugares? 300. 300 500 megas, megas. 500, ajá, sí.
¿Los demás? 500. 500 también. Digamos que acá en Bogotá tenemos, no sé, voy a inventar, pero no creo que me descache mucho. Incluso posiblemente le dé muy por debajo. Yo creería que estamos en un promedio de velocidad de unos 200 megas. ¿Sí? Es más, posiblemente es más alto ese promedio. Porque a pesar de que es muy común tener 500, 400, de pronto pues habrán personas que tengan, no sé, 150, 100. ¿Mm? Pero pues la mayoría ya está sobre los 200, que son velocidades muy altas. Entonces, por ejemplo, acá para que hagan una ligera comparación, cuando hablamos de telefonía fija, dije, hablamos de 56K. Eso equivale, bueno, a 56.000 paquetes por segundo. ¿Mm? Ya con banda ancha, decimos que a partir de los 200, ¿verdad? Entonces, al tener 200K, estamos hablando de unos 200.000 paquetes por segundo, o sea, casi 4 veces más lo que tenía. ¿Mm? Después de la 2K vienen las megas, o sea, estos son kilobytes, estos son megabytes. Un megabyte es prácticamente 1.000.000 de paquetes por segundo. Entonces, si comparamos un mega con 56K, fíjense que ya empezamos a ver diferencias bastante altas. Pero incluso esta velocidad es mega, es muy baja. Entonces, por ejemplo, 50 megas, es más, creo que acá en Bogotá ni siquiera se consigue un operador que le ofrezca 50 megas. Posiblemente mínimo le ofrece 150, ¿sí? O 100 o mínimo 200 ya. No sé en cuánto mínimo está. Pero 50 megas no creo que ofrezca. Pero 50 megas son al menos 50 millones de paquetes por segundo. Y si tomamos ese promedio de 200 megas, ¿sí? Esos 200 megas es como si fueran 200 millones de paquetes por segundo. Entonces, fíjense que en los últimos 20 años, 25 años, las velocidades se han disparado de una manera absolutamente rápida, ¿sí? Y luego es normal ya tener 500 megas. Caso, o sea, 500 megas a 56K es una vaina absolutamente alta. ¿Mm? Entonces, la banda ancha viene con más velocidad. O sea, inicialmente para el usuario se traduce en mucho más rápida. La banda ancha es mucho más ágil. Adicional a eso, la banda ancha permite que la voz y los datos viajen de manera simultánea. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que mi computador y mi línea telefónica se pueden utilizar al mismo tiempo. O sea, yo ya puedo estar echando el chisme por teléfono y puedo estar navegando por internet y no va a haber algún tipo de conflicto como tal. Angie, ¿tiene la mano levantada? ¿Decir algo? Sí, profe, yo tengo una duda. Frente al tema de la velocidad, qué pena. Frente al tema de la velocidad, esto también se maneja dependiendo de la tecnología. Pues lo digo porque en este momento nosotros estamos instalando fibra y en fibra se está instalando hasta 900 megas. Entonces, ¿eso también influye o como, o sea, ahí estoy como perdida con eso? Tanto fibra como un pattern, un UTP, un pattern trenzado, que es la de cobre, ambas son banda ancha, ¿sí? La cuestión de la fibra y el cobre es que la fibra, como trabaja con luz, haz de luz, permite velocidades mucho más altas, ¿sí? Que si se hiciera por cobre. Pero ambos hacen parte de banda ancha, ¿sí? Solo no, que la fibra óptica, como es por luces, ¿verdad? Pues la luz viaja mucho más rápido que un impulso electromagnético por temas de cobre. ¿Mm? Entonces, digamos que la luz está permitiendo, incluso están mirando temas de luz relacionados con Wi-Fi, pero pues eso ya es otro tema base. Pero sigue siendo banda ancha, Profe, ¿listo? Señora. cuando se manejaba esa como en tipo USB que se metía una SIM card, o sea que eso cuánto manejaba velocidad, porque era como un tipo modem tipo USB que se conectaba al computador con una Ajá, SIM card sí. y daba internet, pero Sí. entonces eso cuánto también viajaba 56K. Mm, esa conexión era prácticamente lo mismo que conectarse con internet desde el celular, ¿sí? Porque se conectaba a través de una SIM card, ¿sí?
Solo que algunos dispositivos, digamos que en esa época más que todo, celulares no permitían que uno compartiera internet, ¿sí? Desde el celular. Entonces aparecían los modem USB, pero la velocidad la daba el operador de internet, ¿sí? Digamos que la navegación de internet de un celular sí cambia en relación a una casa a banda ancha, ¿sí? Porque es que el celular está sujeto a cobertura, ¿sí? Dependiendo de dónde esté, pues la intensidad de la señal me va a permitir viajar a cierta velocidad, ¿eh? En cambio, banda ancha, al ser, digamos, de hogar, siempre me va a garantizar esa velocidad, o siempre me debería garantizar esa velocidad. Entonces, cuando se conectaban esos modem USB con SIM card, la velocidad estaba sujeta a cobertura, como si yo estuviera navegando por el internet con mi celular. ¿Bien? Entonces, no podemos hablar de una velocidad fija, ¿sí? Pues la velocidad era variable, pero sería más de 56K, ¿sí? Porque pues eso salió mucho tiempo después. ¿Mm? Más que todo. Listo, entonces, banda ancha, mucho más rápida. Banda ancha viaja la voz y los datos de manera simultánea. Y banda ancha, si hacemos la relación costo-beneficio, por así decirlo, de velocidad versus precio y demás, y que ya no uso la línea telefónica como tal, podríamos decir que la banda ancha puede llegar a resultar mucho más económica que la telefonía fija, ¿sí? Digamos hoy, no sé, puedo inventar, eh, 60.000 pesos un plan básico de internet de 100 megas, ¿sí? Con 60.000 pesos, cuando uno tenía telefonía fija, pues tenía incluso por ahí, no sé, 10 horas de navegación. En cambio, con lo otro no tiene 24 horas de navegación a full velocidad. Antes, no. Banda ancha en hogares es lo que seguimos utilizando y pues digamos que así seguirá siendo por un buen tiempo. Claro, banda ancha, ¿cómo tal? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ya, ¿No? Listo. ¿Qué sigue? Señora. Yo tengo una pregunta. Qué pena molestarte. Lo que pasa es que, hablando de internet, el mío está como un poquito colgadito. Entonces, a veces se te entrecorta bastante, pero sé que es por mi internet. Entonces, de pronto tú me puedes dar como un breve resumen entre banda ancha, lo que explicabas. O sea, no soy yo, eres tú. Pues el resumen de Sí. banda ancha es sencillo. O sea, banda ancha es mucho más rápida, como tal, son velocidades más altas. La voz y los datos viajan de manera simultánea, o sea, viajan al tiempo. Yo puedo estar conectado a internet y puedo estar hablando por teléfono. Y banda ancha, pues resulta ser más económica que telefonía fija. Pues velocidades más altas, precios más bajos, entonces esas tres. Que en telefonía fija, la primera, vimos que era lento, o viajaba la voz o viajaban los datos, o sea, no pueden viajar los dos al tiempo, y pues realmente era mucho más costoso. ¿No? Ahorita se te fue Gracias. el internet. No ¿No? sé, me queda un poco más claro, gracias. Listo. Ahora, ¿quién más? Me toca hacer un ligero cambio de locación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 5 minutos de pausa activa para que se estiren, se levanten, se tomen un tinto, se echen agüita en la cara. Y continuamos mientras yo hago acá un cambio técnico que me toca. Profe, una preguntita. ¿Sí? Señor, Vale, profe, gracias. Profe, es que señor. me tocó trasladarme a otro sitio, me toca salirme de la llamada y mientras voy en la Gracias, moto en un profe. momentico, ¿será que su merced me podría permitir conectar a la clase? Pues cuando vuelva a pedir para la No, conexión de la sí, clase. Pues, igual cualquiera de los asistentes puede habilitarle acceso. Mario. ¿Sí? vale, muchas gracias. Mario, vale. Bueno, sí, 5 minutos. Mientras hago acá un ajuste de locación, ¿tal? Y ya hacemos. No, no se van a desconectar porque igual es este mismo lance. ¿No?
¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, profe, ya. Sí, señor. Listo, ya se despertaron, ya tomaron tinto, ya. Sí, señora, en efecto. Profe, Listo, sigamos. profe, Señora, profe. Profe, dime. que me dijeron que ya habías llamado lista, pero yo acabo de llegar a Suacha. O sea, yo ya acabé de llenar la lista para que lo tengas en cuenta. Qué pena contigo. Va a pensar, listo. Vamos a hacer. Vale, gracias. Bueno, si alguien se conecta, ustedes pueden ahí admitir, porque ahora no tengo acá el Teams. Sí, señor. Listo, sigamos. Ya Vale, vemos banda ancha. Ahora, telefonía móvil. Bueno, acá en telefonía móvil es más, o sea, no vamos a hablar de los aparatos como tal, sino de la red. ¿Sí? Te escuchamos un poco Entonces, lejos, no sé si solamente ¿cómo? soy yo. Te escuchamos un poquito lejos. Puedo organizar. Entrecortado. Entrecotado, lejos. ¿Sí? No, bien, ahora sí está bien. Ahora sí. Listo. Entonces, telefonía móvil se enfoca más que todo en la red que inicialmente se utilizaba y bueno, que seguimos usando. Entonces cuenta la leyenda que cuando aparecen los celulares, pues eran única y exclusivamente para hacer o recibir llamadas, ¿cierto? Y para de contar. Incluso los primeros celulares venían en un bolsito, como en un canguro, con un cable que conectaba el celular y listo. Luego ese cangurito se omitió y demás y bla, bla, bla. Pero era únicamente para hacer y recibir llamadas. Incluso luego pues van a salir más, llamémoslo así, funcionalidades o servicios integrados. Y uno de ellos son los SMS, que son los mensajes de texto. Los mensajes de texto cortos, los SMS, antes de que se integraran a los celulares, incluso habían unos dispositivos dedicados a mensajes de texto que se llamaban los beeper. ¿Alguno alcanzó a ver un beeper? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Claro. ¿Y alguno no vio un beeper? O sea, ¿no sabe qué es un beeper? No, señor, yo no. Bueno, Yo no sé, Yo profe. tampoco. No, profe, Yo ni idea. tampoco. les voy a mostrar acá prácticamente un beeper. Estos son los beeper, ¿sí? ¿Qué hacían estos aparaticos? Pues, aparte de que las personas se lo colocaban en el cinturón, ahí lo mostraban y decía, ay, mándame un beeper, ¿sí? En sí era un mensaje de texto, ¿sí? El dispositivo lo único que hacía era recibir el mensaje de texto para que uno lo pudiera leer, y ya. Si uno quería enviar un mensaje, beeper, se comunicaba una línea, le decía, bueno, el mensaje es para tal número, asunto importante, mensaje, no se le olvide la leche del pan, pum, enviar. ¿Sí? Y finalmente lo recibe la gente. Luego, pues los mensajes de texto se integraron a los celulares, entonces ya uno desde un celular podía enviar mensajes de texto y pues esto llama a todos los beepers, o sea, ya los beepers pasaron a su existencia. Entonces, si alguno de ustedes nunca vio un beeper, pregúntele a sus papás, ¿o usted usa un beeper? Pues la mamá, a ver si, bueno, porque es algo súper bien. ¿No? O incluso de pronto hasta abuelos, puede ser ese tema ahí de los beepers. Bueno, volvamos. Esto no se regresó. Profe, Y pero eso se dime, manejaba con algún, o sea, como uno enviaba un mensaje de texto a la otra persona, no entiendo. no, o sea, para enviar el mensaje tocaba llamar, o sea, llamar como una operadora, ¿sí? Y la operadora decía, bueno, ¿para quién es el mensaje? Ah, para el número 123, el asunto es este y el mensaje es este, ¿sí? ¿Y eso se demoraba en llegar o llegaba de una vez? No, pues eso normalmente no se demoraba mucho en llegar, o sea, pero
la persona tenía que transcribir el mensaje y enviarlo. O sea, la que contestaba el teléfono, así es cierto, pues transcribía el mensaje y lo enviaba, pero pues normalmente eso no demoraba en llegar. ¿Sí? Pues, bueno. Luego de que se integra, digamos que después de los mensajes de texto, hablamos de los MMS, que ya son los mensajes de texto multimedia. ¿Sí? Entonces ya los mensajes de texto multimedia permitían que en un mensaje de texto uno enviara un emoticón, una imagen, o demás, ¿sí? En un mismo mensaje de texto. Algo, cuando hablamos de los mensajes de texto, por lo menos los cortos, los normales, era lo que mencionamos en el tema de contraseñas, de clave, cosas así. Y escribir un mensaje de texto con teclado numérico, ahí era como se manejaba normalmente el tema. ¿Sí? Después de esto, pues, vienen las diferentes conectividades a Internet de los celulares. De las primeras conexiones a Internet, hablamos de conexiones WAP, conexiones WAP, que eran conexiones pues muy básicas, realmente, aunque pues en esa época también las páginas eran muy básicas. ¿Sí? Un correo, un Yahoo, ¿sí? No hablamos de Netflix y nada de eso. Y luego, con la aparición de GPRS, vienen las diferentes generaciones de GPRS de conectividad, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Ustedes saben en qué generación vamos? ¿Conectividad? ¿Soledad? Ni idea. No, señor, ni idea. ¿Ya? Dicen, vamos en la quinta generación, o sea, en 5G. Eso es lo que es la G, ¿sí? Quinta generación. ¿No? ¿Qué pasa? Pues que nosotros en Colombia, pues hasta este año se empezó la instalación de antenas 5G, que pues se iniciaron en ciudades principales, pero pues aún así en Bogotá todavía falta, me atrevo a decir que la mayoría de zonas por cubrir en 5G. ¿Sí? Hasta ahora está empezando. En centros comerciales o en la calle 26 para que reciban a los extranjeros con 5G y demás. Pero el resto estamos aún. A pesar de que 5G ya viene desde hace años, o sea, eso no es, ¿no? O sea, incluso desde pandemia ya habían países con antenas 5G instaladas, ¿eh? Y las tenían ahí como tal. ¿Eh? ¿Dudas hasta el momento? ¿5G? ¿De móviles? Y No, señor. ya para, digamos, cambiar, las diferentes generaciones de conectividad normalmente se traducen, pues para el usuario, digamos que lo que más se evidencia es velocidad, o sea, velocidades cada vez más altas, pero por debajo tienen más funcionalidades. Entonces, que bueno, yo me acuerdo que cuando estaba 4G, cuando recién me metí el tema de 4G, digamos hace unos 10 años, no recuerdo exactamente, lo primero que hice fue una prueba de velocidad. Dije, venga, voy a hacer una prueba de velocidad. ¿Sí? En su momento tenía como 15, 18 megas de navegación en el celular. Y dijo, madre, eso en esa época era mucho, porque yo en mi casa, cuando hice esa prueba, yo tenía 5 megas de navegación. O sea, tener 5 megas en casa y 15, un poco más en el celular, o sea, 3 veces más, pero no hay nada, poca, no hay nada, no, claro. ¿Sí? Ahorita con 5G, hace que un par de meses, velocidad, y en esas pruebas de velocidad me alcanzó a arrojar velocidades de 800 megas, 900 megas, ¿sí? Que son velocidades súper altas, pues para un celular, partiendo del hecho que en mi casa yo tengo 500, ¿sí? Y 500 pues es una velocidad presente. ¿Sí? Entonces tener velocidades tan altas en un celular también hace. Bueno, ¿por qué estas velocidades cada vez más altas? Pues porque van a aparecer necesidades que requieren más consumo de ancho de banda. Por ejemplo, ya hoy en día está muy utilizado, muy, como por así decirlo, el tema del streaming de video. O sea, transmisión de video real y demás. Eso consume bastante ancho de banda, ¿sí? No es lo mismo ver, digamos, un video en YouTube en cierta calidad, que se ve pixeladito, no sé qué, bla, 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 a ver ya detalles mucho más macro. Para esos detalles, pues se tiene que tener velocidades más altas, ¿no? Eso es en cuanto a telefonía móvil, la red. Podemos decir que hoy en día
la telefonía móvil en cuanto a redes es la red que más utilizamos para conectarnos a Internet. ¿Sí? Entonces, que sí, que Nicole llegando a Soacha todos los días, de pronto llega a las 11, saliendo de clase, o 12, dependiendo de, y sale a las 7 de la mañana, ejemplo. ¿Sí? Entonces quiere decir que dura en su casa solo 7 horas. Del resto de tiempo está conectada a Internet es por telefonía móvil. O sea, dura más tiempo conectada es por telefonía móvil que por otro tipo de redes como tal. ¿Eh? Bueno, ahí voy escuchando como que alguien pide acceso, así que lo van permitiendo para no ir cambiando. Y bueno, eso pasa. Claro, telefonía móvil, ¿alguna duda? ¿Poquito? ¿Algo así? ¿No? No, Profe, yo, señor. Señora. digamos, acá donde nos muestra el tipo de bandas, Edge, Ajá. hay HSPA y 4G, o sea, Ajá. ¿son todas diferentes? Sí. Si ustedes de pronto se han fijado, es que queda lo que les decía al principio, en cuanto al Internet de los móviles, está sujeto a cobertura, ¿sí? Y hay diferentes tipos de redes. De pronto les ha pasado que ustedes ven su celular en este momento, bueno, obviamente en este momento están posiblemente con Wi-Fi, pero si están en la calle ven 4G, bien. Pero si están en cierta zona, no tienen 4G, tienen H, ¿sí? O tienen H+, que es SHSP+, ¿sí? O tienen solo E, que es H, que eso sí hasta que salga un WhatsApp es complicado. ¿Sí? Entonces, ¿sí les han aparecido esos simbolitos como tal? Que la E, Sí. que Sí, la profe, H, la cuando voy H+, al campo. ¿sí? Aquí, Normalmente el H muchas veces se asocia con un 3G. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa el ACE, el HCP, el 4G, cuando les aparecen los celulares. Es como el tipo de red de Internet con el que en ese momento se están conectando. Y de nuevo, está ok. sujeto a cobertura. Por eso, cuando uno adquiere un plan de datos, ¿sí? O compra un paquete de datos, ¿vale? En un móvil uno no contrata velocidad, ¿sí? Uno contrata consumo, ¿sí? ¿Lo que quiere decir? Que cuando dicen, no, que el plan de 5 gigas, 10 gigas y demás gigas, uno no está pagando por velocidad, uno está pagando por consumo, o sea, uno puede consumir 4 gigas, 5 gigas, gigas, porque la velocidad está sujeta a cobertura. O sea, que si yo estoy en una ciudad principal, sin contar 5G, puedo tener 4G normal, full, ¿sí? Pero si me alejo un poco, ya no tengo 4G, ¿sí? Tengo 3G. Si yo me alejo un poquito más, solo tengo un H+, o sea, ¿sí? Un H normal o tengo H. Mm, Entonces, un operador ok. no garantiza velocidad porque no puede garantizar cobertura. Solamente Pero eso. yo tengo una pregunta, profe. Señora. Digamos, yo entiendo que eso tú hablas de que el operador o sea, no da definitivamente la velocidad. Pero en este caso, o sea, yo que pues hace poco hice como portabilidad, y es que esta Ajá. gente debe de pasar los derechos del consumidor por... Bueno, el resulta que me ofrecen una SIM card que es 5G. Entonces, en este Ajá. caso sí aplicaría que estoy comprando velocidad, No. lo mismo. Sí. O sea, solo es pura cháchara y ya. Digamos que el tema de 5G no es netamente la SIM card, es también netamente el celular. El celular debe tener las bandas 5G para poder usarla, ¿sí? Aunque, pues, muchos celulares, posiblemente la mayoría de los celulares que se han vendido en los últimos 2 años, posiblemente ya muchos venían con 5G, solo que pues ninguno navegaba por 5G, pues porque no había antena 5G, ¿sí? Entonces, que si yo tenía, no sé, yo compré un celular, el celular es 5G, ¿sí? Pero no cambié la SIM card, pues de pronto así tenga cobertura 5G, voy a navegar a 4G, ¿sí? Por el tema. Entonces, es que me dio un SIM card 5G, ok, listo, SIM card 5G, pero si el celular no es 5G, pues voy a viajar a 4G. O si no tengo en la zona donde esté cobertura 5G, igual voy a navegar en
4G. ¿Sí me hago entender? O sea, está sujeto a esa cobertura. ¿Mm? Que ahora Sí, puedes conectarte a 5G, sí, y cuando instalen antenas, automáticamente se va a conectar a 5G, sí, pero no te garantizan que tú tengas 5G en cualquier lado, ninguno. Es que ni siquiera el operador te garantiza que tú tengas señal en algún lado. O sea, uno va, no sé, a Villado y antes del túnel tiene todos los servicios. Después del túnel ya no tiene 4G, tiene 3G. 10 minutos después o menos, ya tienes una E que le sale ahí. Después no tiene datos, solo voz. Después ni voz tiene, o sea, ni siquiera una llamada puede hacer porque no hay. ¿Ves? Entonces, el móvil sí está sujeto a eso, a cobertura como tal. vale, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Quiere? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En este momento, frente al tema de los operadores, todos los operadores pues deben garantizar que se pueda conectar a la red 5G. No. El tema funciona al revés. O sea, no que el operador garantice la conexión, sino el operador que más garantice lleva la ventaja. ¿Sí? Entonces, ejemplo, voy a inventar. No, que claro dice, no, ya tenemos el 70% de Bogotá con 5G. Ah, bien, pero Movistar solo va en el 40, ¿sí? Tigo va en el 35, Guam va en el, no sé, 20, ¿sí? Pues eso le da, digamos que un plus más sobre la competencia. Pero no que el gobierno le diga, venga, usted tiene que garantizar eso. No, no porque incluso no garantizan 4G en muchas partes de Bogotá, perdón, de Colombia. Uno muchas veces va a un pueblo y en ese pueblo de pronto no coge cobertura Movistar, o no coge cobertura Claro, o no coge cobertura Tigo, ¿sí? Entonces, no se obligan, pero pues, ¿listo? Vale, profe. ¿Qué otra duda tienen? ¿No? No, señor. Listo. Bueno, vamos a ver si 4 minutos. Bueno, 4 minutos intentaré acabar. Siguiente, televisión. Sí, creo que sí alcanzo a acabar. Bueno, televisión, referencia a que pues todos a nivel general, básicamente, dicen cómo funciona la televisión convencional. Y es señales que van en el aire, ¿verdad? Las toma una antena, las desmodula y muestra la señal, ¿sí? Así a nivel general funciona la televisión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo, cuenta la leyenda que al inicio el tema de la televisión era enfocado netamente a, no sé, televisión a blanco y negro, ¿eh? Que luego venía la televisión a color, que incluso antes que existieran los controles remotos, el control remoto de la casa era el chino, más pequeño. El chino vaya a cambiar el canal. Y venía con perilla, entonces que la perilla, sí, eso como el chino. Y la perilla y, y cambiaba ahí. Que incluso esos televisores tenían antenas aéreas, antenas de pescado, que deberían ir en una parte alta, posiblemente el tejado, y que eran muy sensibles de movimiento. Entonces que la persona con mayor expectativa de vida se subía a arreglar la antena, se decía, chino, encárame allá y arregle la señal, ¿sí? Que si se cae no importa, hacemos otro, pero arrégleme la señal, porque necesito ver. ¿Mm? Y así. Que la televisión, esa era televisión analógica, ya hoy en día hablamos de la TDT, la televisión digital terrestre. En principio manejamos lo mismo, o sea, señales que van en el aire, las toma una antena, las decodifica y ya. Solo que ahora está viajando más información por el mismo medio. Es decir, por el aire ahora se envía más información. Por eso es que ya podemos ver canales en HD, ¿sí?
los que han visto un canal de pronto noticias en HD, visto que la calidad de la imagen es mucho más alta, o sea, la nitidez es mucho más alta porque se envía más información, o sea, más detalle. Incluso a los presentadores, donde, uy, madre, se leen las arrugas y demás, cosa que en la televisión convencional no se hacía, ¿no? Viene también el tema relacionado a que esta televisión digital, pues ya incluso subtítulos y otro tipo de elementos se pueden incluso presentar. Que también en televisión hablamos, por ejemplo, de la televisión satelital. O sea, en ese caso, DirecTV, que fue los pioneros acá en Colombia, donde le decían a las personas, venga, usted puede tener su propia antena, puede apuntarle directamente al satélite y va a tener televisión internacional. ¿Sí? Entonces, televisión internacional, a los demás nos tocaba con la parabólica, la perubólica, ¿no? ¿Vale? Pero pues, en esa época era en barrios, era común ver de pronto un edificio con muchas antenas, porque ahí era que recibía la señal y la repartía por cable, ¿no? Hoy en día ya prácticamente todo es por internet, la televisión ya viene por IP, pero pues ya hay varios operadores que ofrecen la televisión satelital, como tal. Entonces, la televisión también, digamos que se considera una red, porque incluso en una época, por los mismos antenas de televisión satelital, podía uno navegar internet, ¿sí? Todas velocidades no muy altas, pero pues ya se puede manejar. ¿Bien? ¿Clara la televisión? ¿Sí? Sí, profe. Y Sí, profe. finalmente, ya Señor. para acabar por hoy, ya me acordé porque nos demoramos tanto. Redes en el hogar. Bueno, ¿por qué redes en el hogar? Cuando hablamos de telefonía fija, hablamos de que solo el computador de escritorio se conectaba a internet, o sea, solo un equipo conectado y para de contar. ¿Bien? Cuando aparece una tecnología que hoy seguimos utilizando, que es el Wi-Fi, pues se rompe, digamos que esa limitación de estar conectado físicamente a algo para tener navegación. Ya lo podemos hacer de manera inalámbrica. Y esto permite que nuevos dispositivos se conecten de esa misma manera. Entonces, portátiles, celulares y demás. Incluso ya hablamos hoy de impresoras Wi-Fi, cámaras Wi-Fi, ¿no? Que solo con estar conectado al Wi-Fi yo puedo mandar a imprimir. Que solo por conectarse dos equipos al mismo Wi-Fi yo puedo enviar un archivo de un equipo a otro equipo sin internet. O sea, yo puedo tener en mi hogar mi propia red como tal de dispositivos. Entonces, por eso ya el hogar, uno puede tener su propia red para poder transmitir información de un punto A un punto B. ¿Claro está ahí? Oh, resumo. ¿Dudas, inquietudes? Sí, Sí, profe, claro. Bien. Bueno, entonces, bueno, ya por hoy vamos acá. ¿Sí? Pues la próxima clase continuamos el tema y demás. Entonces, ambiente organizado, no hay papeles y demás. Se cuidan, juicio, que les rinda. Ya pues. Muchas gracias, profe. Chao, Hasta profe, luego, profe. gracias. Chao, profe. Chao, Gracias, profe, que profe. estés bien. Chao, profe. profe, gracias. Hasta mañana.